nos dice que una onda armónica transversal se propaga en el sentido positivo del eje OX y tiene las siguientes características. Amplitud, que son 6 centímetros. Longitud de onda, 3 centímetros. Velocidad de propagación, 4 metros por segundo. La elongación del punto X igual a 0 en T igual 0 es de 6 centímetros. Entonces, supongamos que este Z de X, T en X0 y en T igual 0 es 6 centímetros. Determinar la ecuación de la onda, suponiendo entonces que es de la forma seno de omega t menos kx más delta. Entonces vamos a escribir eso. Vamos a suponer que la ecuación que describe la onda es Z0, que en el fondo es la amplitud, seno de omega por t menos k por x más delta. Entonces con los parámetros que tenemos deberíamos identificar la frecuencia, la amplitud, el número de onda y la fase inicial. Lo primero que vamos a hacer es identificar cuál es la amplitud, ¿cierto? El Z0, que es la amplitud de la onda que nos introducen acá, es la amplitud que nosotros tenemos porque nos la dan por enunciado. Dice que la amplitud es de 6 centímetros. Entonces, este Z0 son 6 centímetros. El ómega. El ómega, recuerden que es la frecuencia angular. Que todavía no lo conocemos porque no conocemos el periodo, pero conocemos la longitud de onda y la velocidad. Entonces calculemos cuál es el número de onda. Porque el número de onda sabemos que es 2pi sobre la longitud de onda, y la longitud de onda sí es conocida. De aquí podemos despejar, de hecho, y nos va a quedar que la longitud de onda es 2pi entre el número de onda. No, perdón. ¿Para qué lo vamos a despejar si conocemos la longitud de onda, cierto? Ahí nos dice que es 3 centímetros. Entonces, reemplazamos, simplemente nos va a quedar 2pi dividido 3 centímetros. Y eso da 2,09 radianes por centímetro. Eso es el número de onda. Entonces ahora sí, por ejemplo, podríamos calcular cuál es el ómega o la frecuencia angular, porque lo que sabemos es que la velocidad de propagación es la frecuencia angular dividido el número de onda. Y la velocidad de propagación la tenemos, y el número de onda también lo calculamos recién. Entonces de aquí podríamos despejar, y el ómega nos va a decir que es la velocidad de propagación por el número de onda. Pero la velocidad de propagación es 4 metros por segundo, que lo vamos a dejar en 400 centímetros. Para tenerlo en la misma unidad sería 400 centímetros por segundo por el número de onda, que es 2,09 radianes por centímetro. Y esto entonces, 400 por 2,09 son 800. Pero es... ¿Cómo? Es que ahí sabía que era 2,09 y abajo... Gracias, no lo noté, pero lo calculé con el 0,9. Y esto nos da 836, no está en centímetros, radianes por segundo. Entonces tenemos ya la velocidad de propagación que nos la daban, tenemos la amplitud, tenemos la frecuencia angular, tenemos el número de onda, y lo único que nos falta por definir es el delta, que es la fase inicial. ¿Sí? Y para eso vamos a ocupar este dato, entonces, que nos dicen cuál es la amplitud que tiene en la fase inicial, en t igual 0 y en x igual a 0. Entonces ahora que conocemos todos los parámetros,
Solamente nos falta el delta, que es la fase inicial. Podemos introducirlos en la ecuación y ver qué pasa. Porque nos dice que la amplitud de la onda en x igual a 0 y en t igual a 0 es de 6 centímetros. Y entonces vamos a reemplazar esto en la expresión que nosotros teníamos genérica para la onda, ¿cierto? Que era z0 seno de k por x. Bueno, vamos a reemplazar el tiro. K por 0 menos omega por t igual 0, ¿cierto? Y más el delta. Entonces, esto es 0, esto es 0. Y sabemos que z0 son 6 centímetros. Eso nos daban por enunciado. Entonces, nos queda que 6 centímetros va a ser 6 centímetros seno de delta, que es lo único que nos quedó de la expresión. O sea, nos da que seno de delta es igual a 1, y entonces el resultado de esto solamente pasa cuando delta es igual a pi medio. Y entonces tenemos una expresión ya completa para el z, que es 6 centímetros, que es la amplitud, por el seno de k por x. K nos había dado... no lo tengo acá. ¿Cuánto era el k? 2,09 radianes por centímetro, ¿cierto? Menos el omega era 800 y algo, 836. Por t más pi medio, donde x entonces en centímetros, t en segundos. Y bueno, esto también lo podemos reacomodar. Se ocupan las identidades trigonométricas. Les debería dar que el z del x, t es 6 centímetros, y en este caso por coseno de 2,09 x menos 836t. Eso se ocupa las identidades trigonométricas de la suma de ángulos.